Fuera de su hogar, el niño reía mientras observaba a una pequeña salamandra de piel brillante y húmeda trepar por sus dedos. Con una destreza infantil, la colocó justo en la coronilla de su cabeza, sintiendo el cosquilleo de sus patitas entre el cabello rojo. Nagato. A cenar. El grito de su madre llegó desde el umbral, cargado de esa calidez que solo el hogar puede proveer. Nagato entró corriendo, olvidando por completo a su nueva corona. Al verlo, su madre soltó un grito de asombro y horror fingido, llevándose las manos a las mejillas. Su padre, sentado a la mesa, no pudo evitar una carcajada antes de ponerse serio. Nagato, deja a tu amiguito afuera, dijo su padre, señalando la salamandra con un gesto suave. Él también tiene una familia que lo espera para cenar. El niño asintió, salió un momento y dejó a la pequeña criatura en el pasto húmedo. La vio perderse rápidamente entre la maleza antes de volver a entrar y cerrar la puerta, sintiendo el aroma a comida caliente y el calor de los suyos. De pronto, la puerta se cerró con un estruendo metálico en su mente. Los círculos concéntricos del Rinnegan se abrieron de par en par, brillando con un fulgor violeta en la penumbra. Nagato se incorporó de golpe, con la respiración entrecortada y el sudor frío resbalando por su frente. El silencio de la base de Akatsuki lo rodeó de inmediato, recordándole que no había olor a cena, ni risas, ni padres. Solo el goteo incesante de la lluvia contra el hormigón. Había soñado con ellos de nuevo. De ahora en adelante estaré en cada paso que des. El dolor lleva a la tristeza lleva a la venganza y la venganza solo trae sufrimiento. Nagato salió de su habitación con el rostro convertido en una máscara inexpresiva, empujando el cálido recuerdo de sus padres a lo más profundo de su mente, donde el dolor no pudiera alcanzarlo. Los pasillos de hormigón estaban fríos y húmedos. No tardó mucho en encontrarse con Ren. El estratega estaba apoyado contra la pared del pasillo, sosteniendo lo que parecía ser un trozo de tela húmeda contra su ojo derecho, que lucía un tono morado bastante espectacular. Evidentemente, su intento de acercarse a Sora el día anterior no había terminado con el paso de perseverancia que él esperaba. Al ver a su amigo, Ren intentó enderezarse y mantener su habitual sonrisa fanfarrona, aunque hizo una mueca de dolor al mover el rostro. Hola, compañero, dijo Ren, intentando sonar casual. ¿Sabes? Estaba pensando La de Kirigakure es toda tuya. Hay que dejarle algo a los demás, ¿no? No quiero acaparar toda la atención en la base. Nagato lo miró incrédulo. Sus ojos púrpuras escanearon el golpe en el rostro de Ren, y por un microsegundo, estuvo a punto de soltar un suspiro de cansancio. Gracias, Ren, respondió Nagato con un tono completamente plano, deseando pasar de página rápidamente y no involucrarse en los desastres amorosos de su compañero. Como sea, continuó Ren, ignorando el tono de Nagato y señalando hacia la salida. Vamos al gran árbol para ocultarme un rato. Y si alguien pregunta, dile a Yaiko que tú me golpeaste en un entrenamiento de taijutsu. Mi reputación no puede soportar que sepan que una chica me mandó a volar antes de siquiera decir hola. Nagato no respondió. En lugar de detenerse a consolarlo o a seguirle el juego, simplemente ajustó el cuello de su capa y empezó a caminar hacia el exterior, dejando a Ren hablando solo. Oye, Nagato. ¿Me escuchaste? Gritó Ren, dando un paso torpe hacia adelante y deteniéndose al sentir el dolor en el ojo. La lluvia en el exterior no era el diluvio torrencial de costumbre, sino una cortina fina y constante que envolvía el gran árbol en una bruma plateada. Nagato avanzó con pasos pesados, buscando el refugio de las raíces donde solía escapar del bullicio. Se detuvo en seco al ver que su santuario ya estaba ocupado. Shiro y Sora estaban allí, sentados con una calma que parecía mimetizarse con la madera vieja del árbol. Oye, ¿por qué te detienes? Preguntó Ren, apareciendo tras él y frotándose el ojo morado. Casi me haces chocar contra. Ren guardó silencio al ver al dúo de Kirigakure. Ah, ya veo. Los invitados madrugaron. Shiro, sin abrir los ojos y con las manos descansando sobre sus rodillas, dejó escapar una voz serena que compitió con el susurro del viento. ¿No quieren acompañarnos? Preguntó el monje, invitándolos con un gesto imperceptible de la cabeza. Nagato y Ren se miraron. Nagato sintió una extraña gravedad en la presencia de Shiro que lo obligaba a acercarse. Giró los ojos ligeramente ante la duda de su amigo, pero finalmente ambos caminaron hacia las raíces y se sentaron, formando un círculo imperfecto bajo la copa del árbol. Y bien.
Preguntó Ren, incapaz de quedarse callado por más de 10 segundos. ¿Qué se supone que estamos haciendo aquí afuera, además de mojarnos las botas? Refinando chakra, respondió Hishiro de forma escueta. Ren parpadeó, confundido, mirando sus propias manos como si esperara que algo brillara en ellas. ¿Refinar? Repitió Ren. Yo sé usarlo para correr más rápido o para mis técnicas, pero, ¿cómo se hace eso de refinar? ¿Es como limpiar el pescado? Sora, que hasta ese momento parecía una estatua de porcelana al lado de su maestro, soltó un bufido de impaciencia. Sus ojos grises se abrieron apenas un poco, lanzándole una mirada cortante a Ren para que guardara silencio. El silencio bajo el gran árbol se prolongó durante horas, roto solo por el susurro de la lluvia y el bufido ocasional de Ren, que intentaba, y fallaba, mantenerse quieto. Sora, a su lado, era un espejo de concentración, aunque por dentro luchaba con su propia frustración. Su reserva de energía seguía sintiéndose como un pozo seco. Suficiente por hoy, Sora, dijo Hishiro finalmente, abriendo los ojos. Sora dejó escapar un suspiro de resignación, bajando los hombros. Por más que se esforzara, su falta de linaje shinobi la anclaba a una realidad que detestaba. Al fin. Vamos a comer, exclamó Ren, poniéndose de pie de un salto y estirando la espalda. Mi estómago está haciendo más ruido que la técnica de refinamiento de Hishiro-san. Hishiro asintió con una parsimonia que desesperaba a Ren. Se sacudió las gotas de agua de su túnica ocre y miró a su discípula. Después del almuerzo nos iremos, Sora. Prepara las cosas. Sora asintió con un gesto seco y se dio la vuelta para caminar hacia el edificio. Nagato, que hasta ese momento había permanecido en un silencio absoluto, sintió una punzada de sorpresa. En su mente, Akatsuki era un imán para aquellos que buscaban un propósito. Creía que el destino los había traído allí para quedarse. Disculpe, señor Hishiro, comenzó Nagato, pero el monje lo interrumpió con un gesto suave. Dime solo Hishiro, respondió el hombre, sobándose la nuca con una sencillez que desarmaba la imponente imagen de maestro que proyectaba. Nagato parpadeó, procesando la cercanía del hombre. ¿No quieren unirse a Akatsuki? Preguntó directamente, sus ojos Rinnegan fijos en los del forastero. Baiko cree que todos los que buscan la paz deberían estar bajo el mismo estandarte. Ren intervino con una risa fingida, rascándose el ojo morado que aún le palpitaba. Seguramente es porque solo somos un montón de idealistas, ¿no? Eso es lo que dice Yaiko entre sus discursos de dolor y entendimiento. A un ninja de verdad de la niebla esto debe parecerle un juego de niños. Hishiro se detuvo y miró a los dos jóvenes. No había burla en su rostro, solo esa sabiduría cansada que tanto inquietaba a Nagato. Caminó hacia él y, con una naturalidad que Nagato no permitió a casi nadie, puso una mano firme sobre su hombro. Nadie empieza siendo algo, Nagato, dijo Hishiro con una voz que parecía vibrar desde el suelo mismo. Todos los grandes empezaron como jóvenes soñadores, pero los más grandes empezaron como jóvenes inseguros que buscaban su lugar en el mundo. Nagato sintió el peso de esa mano. La verdadera paz no busca héroes. Busca a aquellos dispuestos a escuchar y actuar por medio de la compasión, continuó Hishiro, fijando sus ojos profundos en los de Nagato. Incluso cuando el caos llama con más fuerza. Dicho esto, el monje retiró la mano, dejando una sensación de calor residual en el hombro de Nagato, y se retiró hacia el edificio con pasos lentos y seguros. Ren se quedó mirando la espalda de Hishiro mientras el monje desaparecía tras el umbral del edificio. Luego, desvió la mirada hacia Nagato, quien permanecía estático, procesando aún el calor de aquella mano en su hombro. Mentalmente, Ren dejó escapar un suspiro de alivio. Agradeció que Hishiro y Sora hubieran decidido marcharse. Ese tipo de ideología, la de la compasión y el autodescubrimiento, era mucho más peligrosa y difícil de combatir que el idealismo ruidoso de Yaiko. Y su plan seguía siendo que Nagato dejara a Akatsuki. Ren se ajustó el trapo húmedo sobre el ojo golpeado, ocultando su mirada calculadora tras la tela. Vamos, amigo, dijo Ren, recuperando su tono ligero y dándole un empujoncito amistoso a Nagato. No dejemos que nos dejen sin comer. Si llegamos tarde, Baiko se habrá acabado hasta las sobras, y ya sabes que su apetito es tan grande como sus discursos. Nagato parpadeó, saliendo de sus pensamientos. Miró a Ren y asintió levemente, aunque el eco de las palabras de Hishiro seguía vibrando en sus oídos como un zumbido persistente. Tienes razón. Vamos, respondió Nagato.
Ambos caminaron de regreso al edificio, dejando atrás el gran árbol y la lluvia fina. El bullicio del comedor era ensordecedor, un contraste violento con la paz sepulcral que habían dejado bajo el gran árbol. Nagato caminó entre las mesas, pero sus ojos, casi por instinto, buscaron la figura de Sora. La vio en un rincón, apartada del ruido. Estaba inclinada, con un trozo de pan en la mano, dándole de comer a Chibi. El perro movía la cola con una devoción que rara vez mostraba con extraños. Sora, con su severidad habitual, parecía haberse ablandado un poco. Sus dedos rozaban el pelaje de Chibi con una delicadeza que Nagato reconoció de inmediato. En ese momento, ella levantó la vista. Sus ojos grises, como la niebla de su aldea, se clavaron en los de él. Nagato sintió una sacudida eléctrica y apartó la mirada con una rapidez que delataba su nerviosismo. Ren, que no perdía detalle a pesar de tener un ojo a la funerala, le dio un codazo cómplice. «No me dejes en vergüenza, compañero», susurró Ren, acomodándose el trapo húmedo. «Escucha el plan. Yo distraeré a su maestro con alguna duda existencial sobre el chakra y tú llegas, te sientas y griega. Bueno, haces lo tuyo. No dejes que el esfuerzo de mi ojo sea en vano». Nagato ni siquiera respondió. Simplemente empezó a caminar en la dirección opuesta, hacia la mesa de suministros, dejando a Ren con la palabra en la boca. Oye. El plan. Nagato. Siseó Ren, frustrado, antes de resignarse y seguirlo. La comida pasó rápido, marcada por el silencio incómodo de Nagato y las anécdotas exageradas de Yaiko en la mesa principal. Shiro comía con una parsimonia monacal, observando el salón como quien estudia un mapa antes de una tormenta. Sora, tras terminar, se levantó y empezó a recoger sus pertenencias. El momento de la partida había llegado. Shiro se ajustó la pesada capa gris, cuya capucha proyectaba una sombra densa que ocultaba su rostro por completo, dejando solo su barba plateada a la vista. Yaiko, que no sabía rendirse, le puso una mano en el brazo. Conan estaba un paso atrás, con una mirada insistente que quemaba. Le había pedido a Yaiko una y otra vez que no dejara ir a ese hombre. Sentía que Shiro era la única ancla de realidad en un mar de idealismo peligroso. «Quédate, Shiro-san», pidió Yaiko por última vez, extendiendo una mano. «Un hombre con tu sabiduría es lo que Akatsuki necesita para no perder el rumbo». Shiro negó con la cabeza una vez más, con una parsimonia inamovible. «Descuida, joven líder», respondió el monje con su voz de grava. «Cuando encuentre el verdadero significado de la paz, Amegakure será el primer lugar que visite. Pero ahora, mi camino sigue hacia el horizonte». Sora, ya con su mochila al hombro y su expresión de niebla, se colocó al lado de su maestro. Desde unos metros atrás, Ren, que había estado observando la escena con el trapo todavía sobre su ojo morado, vio su oportunidad de oro. No podía permitir que Sora se fuera sin que Nagato hiciera un movimiento. En su mente, eso era un fracaso estratégico peor que perder una batalla. «Oigan, esperen», exclamó Ren, agarrando a Nagato del brazo y arrastrándolo hacia adelante con una fuerza sorprendente. «Shiro-san, Sora, no pueden irse así como así por ese desfiladero. Dicen que hay bandidos merodeando por la lluvia hoy. Nagato y yo los escoltaremos hasta el límite del sector». Nagato intentó frenar, clavando los talones en el barro, pero Ren le susurró al oído con una urgencia febril. «Es ahora o nunca, compañero. Si no la acompañas ahora, nunca vas a conseguir ese primer beso. Hazlo por el equipo». Yaiko se rió, creyendo que era solo una de las locuras habituales de Ren, y les dio permiso con un gesto de la mano. Los cuatro, el monje, la discípula, el estratega y el portador del Rinnegan, cruzaron el umbral del edificio, dejando atrás la relativa calidez de la base para internarse en el páramo gris de la lluvia. Mientras tanto, en el umbral del edificio, Yaiko suspiraba con frustración, rascándose la nuca mientras las gotas de lluvia le empapaban el cabello naranja. Conan estaba a su lado, con los brazos cruzados y una expresión de decepción que no intentaba ocultar. «Te lo digo, Conan, hice todo lo que pude», se justificó Yaiko, alzando las manos. «Ese hombre es como una roca. Puedes hablarle todo el día, pero si no quiere moverse, no se moverá. Dice que volverá cuando encuentre la paz, como si eso fuera algo que se encuentra tirado en el camino». Conan no respondió. Seguía mirando hacia la bruma gris por donde Shiro, Sora, Nagato y Ren habían desaparecido. Sentía una inquietud punzante en el pecho, la misma que la había llevado a mostrarle el receptor negro al monje. Ninguno de los dos se dio cuenta de una pequeña mancha de pelo café que se escabulló entre sus piernas.
Chibi, con las orejas gachas por la lluvia pero la cola agitándose con determinación, salió disparado hacia el páramo. Para el pequeño perro, Nagato y su nueva persona favorita, Sora eran su mundo. El camino se volvía más difícil a medida que se alejaban de los cimientos de la base. Ren, sintiendo que el silencio de Hshiro pesaba demasiado, decidió que era su turno de demostrar que él también tenía alma de filósofo. ¿Saben? Yo también puedo ser profundo si me lo propongo, soltó Ren, acomodándose el trapo en el ojo. Sabían que el cielo es azul en todo el mundo, pero, menos aquí en Amegakure. Eso te hace pensar en las injusticias cromáticas de la atmósfera, ¿no creen? Sora ni siquiera giró la cabeza, pero Hshiro soltó una pequeña exhalación que pudo ser una risa o un suspiro. Llegará un día, Ren, en que tendrás que elegir, dijo Hshiro, su voz cortando la lluvia. Elegir si quieres seguir actuando solo donde te sientes seguro o empezar a tomar acciones que marcarán tu vida y la de otros. Desde la seguridad de las bromas y los muros, no somos capaces de despejar nuevos horizontes. Ren buzó, metiendo las manos en sus bolsillos. De pronto, un chapoteo frenético y unos ladridos agudos rompieron el ritmo de sus pasos. Una pequeña mancha café venía saltando entre los charcos, con las orejas volando y empapado hasta los huesos. ¡Chibi! Exclamaron Sora y Nagato al unísono. Ambos se agacharon con la misma rapidez para recoger al animal. Sus manos se rozaron sobre el pelaje mojado de Chibi, y por un segundo, la frialdad de la lluvia desapareció ante el calor del contacto repentino. Se miraron a los ojos, el gris niebla frente al púrpura concéntrico, y se pusieron de pie de inmediato, rígidos, como si hubieran tocado un cable de alta tensión. Nagato caraspeó, desviando la mirada, mientras Sora apretaba a Chibi contra su pecho, ocultando un leve rubor. Hshiro, observándolos desde atrás, mostró una sonrisa melancólica. Aquella imagen de dos jóvenes compartiendo un momento de pureza le trajo un recuerdo doloroso de su propia juventud en la niebla, antes de que la sangre lo manchara todo. Caminaron los últimos metros del sector en un silencio absoluto, donde solo el chapoteo de las sandalias sobre el lodo marcaba el ritmo. Cada uno estaba encerrado en su propia tormenta interna. Nagato pensaba en la mano de Hshiro sobre su hombro. Sora pensaba en el calor de la mano de Nagato sobre el pelaje de Chibi. Y Ren simplemente deseaba que el tiempo se detuviera para no tener que volver a la seguridad monótona de la base sin ellos. Casi llegamos, anunció Ren, rompiendo el silencio con una voz inusualmente baja y pensativa. Se detuvo frente a un arco de piedra natural que marcaba el límite de la zona segura de Akatsuki. Sora se agachó con elegancia y bajó a Chibi al suelo. El pequeño perro sacudió su pelaje, salpicando agua, y se quedó quieto entre las piernas de los jóvenes. Este es el punto de retorno, dijo Hshiro, su voz resonando con una autoridad tranquila. A partir de aquí, el camino de cada uno vuelve a ser suyo. Nagato levantó la vista. Miró a Hshiro, recordando el calor de su mano en el hombro, y luego a Sora, cuyos ojos grises parecían más profundos bajo la lluvia. Quería decir algo, agradecerles o pedirles que no se fueran, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Gracias, por la lección de hoy, logró decir Nagato, apretando los puños. Sora lo miró un segundo más de lo necesario. Abrió la boca para responder, pero un gruñido sordo de Chibi la interrumpió. El perro no estaba pidiendo caricias. Estaba mostrando los dientes hacia una zona de rocas dentadas a solo unos metros de ellos. El ambiente se volvió pesado, cargado con el olor a metal oxidado y lluvia persistente. El shinobi de Iwa, con el protector de la aldea de la piedra rayado y el uniforme colgando en jirones, parecía más un animal acorralado que un guerrero de élite. Sus ojos estaban inyectados en sangre, reflejando un agotamiento que bordeaba la locura. Nagato dio un paso al frente, con la palma abierta en un gesto de paz que ocultaba un poder devastador. «Podemos ayudarte», dijo Nagato, su voz resonando con una calma impropia de su edad. Pero el shinobi de Iwa no buscaba caridad. Soltó un bufido ronco, una mezcla de desprecio y dolor, y levantó su katana con manos temblorosas pero decididas, adoptando una postura de combate errática. Nagato, por puro instinto, sintió que el Rinnegan palpitaba tras su flequillo. Estaba a punto de levantar las manos para repeler al atacante con su poder, cuando sintió una presión cálida y firme en su pecho. Alzó la vista y se encontró con la espalda de Hshiro. El monje no dijo una palabra. Simplemente mantuvo su mano ahí, deteniendo a Nagato, obligándolo a quedarse atrás junto a Ren y Sora.
Shiro empezó a avanzar con una parsimonia que helaba la sangre. De un pequeño rollo que colgaba de su cintura, extrajo un bastón de madera oscura, pulida por años de uso. No parecía un arma ninja, pero en sus manos, el trozo de madera se sentía más letal que cualquier espada de acero. «Shiro», murmuró Nagato, sintiendo una extraña mezcla de alivio y confusión. Siempre había sido él quien se ponía delante de Yaiko y Conan. Y Shinobi Reiwa se lanzó al ataque con un tajo descendente desesperado. Shiro ni siquiera parpadeó. Con un movimiento fluido, bloqueó la hoja con un kunai. El sonido del metal contra el metal resonó seco bajo la lluvia. De pronto, el shinobi desapareció. Se convirtió en una imagen secundaria que se posicionó detrás de Shiro en un suspiro. El monje se giró con facilidad hacia un lado, sintiendo como el sable de metal blanco cortaba el viento a milímetros de su rostro. Rodó frenéticamente cuando el enemigo giró la muñeca, realizando un corte horizontal que casi lo parte a la mitad. Sora, Nagato y Ren observaban, tensos. El shinobi volvió a su posición original con una calma aterradora, dando la ilusión de que ni siquiera se había movido. ¡Qué veloz!, pensó Sora, sudando frío. Shiro no esperó. Lanzó 3 kunais. El atacante, con una precisión quirúrgica, los desvió todos con el metal de su sable antes de lanzarse nuevamente a la carga. Shiro avanzó también y ambos chocaron en el centro del camino. Los movimientos del shinobi eran pesados, cargados de una inercia imparable. Sin embargo, Shiro desviaba los tajos con facilidad usando su kunai, sintiendo como los golpes del adversario empezaban a perder fuerza. Finalmente, el monje saltó hacia atrás para que el hombre de Iwa se diera cuenta de que ya había perdido. Pero el shinobi insistió. Se inclinó hacia adelante, avanzando con un paso explosivo y un zarpazo de metal que Shiro desvió hacia un lado. Aprovechando el mismo impulso, Shiro cargó con su hombro derecho, empujando al rival hacia atrás y rompiendo su equilibrio. Mientras el hombre de Iwa retrocedía tambaleante, Shiro giró sobre sí mismo con la elegancia de un depredador y lanzó una patada circular. El golpe se hundió en el estómago del shinobi. Cuando Shiro volvió a su posición inicial, el enemigo cayó primero de rodillas y, finalmente, se desplomó hacia adelante en el lodo. Shiro empezó a caminar hacia adelante con la respiración tranquila, su túnica goteando agua sin perturbar su paso. Nagato y Sora sonreían levemente, admirando la eficiencia del maestro, mientras Ren, cruzado de brazos y con el ojo morado, pensaba para sus adentros, que presumido, ni siquiera se despeinó. Sin embargo, el shinobi de Iwa, que aún tenía las manos apretadas contra su estómago en el lodo, empezó a realizar sellos manuales con una velocidad desesperada. Shiro se detuvo en seco, sintiendo un cambio brusco en la vibración del suelo. Cuando volteó, el shinobi ya se había hundido en la tierra, desapareciendo como si el barro se lo hubiera tragado. «Muévanse», rugió Shiro. Sora y Nagato, cuyos instintos estaban más afilados, saltaron hacia un lado de forma casi sincronizada, aterrizando sobre las rocas húmedas. Ren, confundido y con los reflejos entorpecidos por su propio exceso de confianza, se quedó parado en medio del camino. ¿Qué hacen? ¿A dónde van?, empezó a preguntar Ren, pero las palabras se le murieron en la garganta. Sintió un metal frío y dentado presionando contra su piel, justo debajo de la mandíbula. El mercenario emergió del suelo como una sombra detrás de él, sujetándolo con un brazo de hierro mientras el tanto brillaba bajo la lluvia. Ren, con el filo del tanto hundiéndose en su piel, miró a sus compañeros con ojos desorbitados. El pánico le robó cualquier rastro de su fachada de estratega. Si están esperando a que diga que no se preocupen por mí, entonces se quedarán esperando. Gritó con la voz quebrada. Ayúdenme. El shinobi de Iwa, harto de su verborrea, le soltó una patada brutal detrás de las rodillas. Ren cayó de bruces en el lodo, soltando un gemido de dolor. El mercenario giró sobre sus talones, posicionándose al otro lado de Ren, ahora más furioso que antes, acercando la hoja al cuello del chico con una intención clara de terminar el trabajo. Shiro, Sora y Nagato hicieron una mueca de horror, contenidos por la posición del rehén. En ese instante de silencio tenso, un ladrido agudo rompió la atmósfera. Chibi, que se había quedado apartado, corrió hacia el mercenario con valentía ciega, intentando morderle el tobillo. «Lárgate, sarnoso», rugió el shinobi. Con un movimiento seco, le dio una patada a Chibi que lo mandó a volar por los aires, estrellándose con fuerza contra una piedra. El pequeño perro soltó un aullido sordo y quedó inmóvil en el barro. El cuarteto contempló la escena horrorizado.
Ren, impulsado por una rabia pura que superó su miedo, intentó ponerse de pie para atacar, pero el mercenario fue más rápido y lo golpeó con el mango de su espada directamente en la sien. Cuando el hombre de Iwa levantó el acero para dar el golpe de gracia, algo invisible ocurrió. Nagato extendió su mano. No hubo gritos, solo una fuerza gravitacional implacable que distorsionó el aire. Ren, liberado de la presión, se deslizó por el suelo lodoso, pasando junto a Nagato y Sora. Sora observó a Nagato de reojo. Tenía el ceño fruncido y una expresión de vacío absoluto en sus ojos púrpuras, la misma mirada de depredador que había visto en Shiro cuando se conocieron. El shinobi de Iwa, viendo cómo su presa rodaba por el suelo, clavó la mirada en el chico pelirrojo. Supuso, por la forma en que el aire se había distorsionado, que Nagato era un simple marionetista. Lleno de furia, empezó a avanzar hacia él. Nagato caminó también, con una calma aterradora. Sora quiso detenerlo, extendiendo una mano hacia su hombro, pero no pudo alcanzarlo. Cuando ambos se encontraron en el centro del camino, el shinobi lanzó un zarpazo salvaje hacia la izquierda de Nagato, quien lo esquivó con un movimiento mínimo. Inmediatamente, el atacante lanzó un segundo tajo hacia su derecha. Nagato fluyó como el agua, dejando que el acero cortara solo el aire. Antes de que el mercenario pudiera reaccionar, Nagato lanzó un golpe seco y directo a su rostro. El impacto hizo que el shinobi retrocediera, aturdido, aflojando el agarre de su arma. En un parpadeo, Nagato giró sobre sí mismo, arrebatándole la espada de las manos. Con un segundo giro, fluido y letal, el acero trazó un arco de plata bajo la lluvia. Shiro, que estaba ayudando a levantar a Ren, gritó con desesperación. Nagato. Nagato, ¡no! Fue tarde. El cuerpo del shinobi cayó pesadamente, ya sin cabeza. Nagato avanzó 3 pasos más, impulsado por la inercia del ataque, hasta que el sonido del cuerpo desplomándose en el lodo lo detuvo en seco. Solo entonces se dio cuenta de lo que había hecho. Soltó la espada, que se hundió en el barro con un chapoteo sordo, y se miró las manos. Estaban temblando, manchadas por la lluvia y el peso de una vida que acababa de arrebatar. Mientras Nagato estaba sumido en medio de su ataque de pánico, mirando fijamente sus manos, sintió que un calor repentino lo rodeaba con fuerza. Al notar a Sora abrazándolo, levantó la vista y vio a Shiro caminando hacia él, acompañado de un Ren cubierto de lodo que avanzaba en un silencio sepulcral. Entonces, sus ojos se desviaron hacia donde estaba Chibi. Ren corrió desesperado y tomó el cuerpo del pobre animal entre sus brazos. Al verlo, las piernas de Sora y Nagato finalmente fallaron. Se desplomaron de rodillas en el barro. Ren se unió a ellos, abrazándolos con fuerza, y los tres rompieron en un llanto amargo que se perdía entre el ruido de la tormenta. Shiro se apartó unos metros para darles espacio, permitiendo que soltaran todo ese dolor acumulado. Sin decir una palabra, empezó a cavar un hoyo en la tierra húmeda para el pobre shinobi, cumpliendo con el último y amargo respeto que la guerra permitía ofrecer. El regreso a la base fue una procesión silenciosa bajo la lluvia, que ahora parecía caer con un peso redoblado. Cuando cruzaron el umbral, el eco de sus pasos sobre el concreto alertó a los demás. Baiko y Konan aparecieron de inmediato, con la preocupación grabada en el rostro al ver el estado de Ren y la mirada perdida de Nagato. Sin embargo, todo el aire se escapó de sus pulmones cuando bajaron la vista hacia los brazos de su amigo. Nagato sostenía el cuerpo de Chibi con una delicadeza dolorosa, como si temiera que el más mínimo movimiento pudiera lastimar algo que ya no sentía nada. Sus ojos no se encontraban con los de nadie. «Lo siento», susurró Nagato, con una voz tan rota que apenas fue audible sobre el repiqueteo del agua en el techo. Konan se acercó lentamente. Aunque el dolor le punzaba el pecho al ver a su mascota, su primera reacción fue hacia la agonía de su amigo. Puso una mano suave sobre el brazo de Nagato, tratando de anclarlo a la realidad. «Está bien, Nagato, no es tu culpa», dijo ella con una dulzura triste, aunque sus ojos ya empezaban a cristalizarse. Yaiko, por su parte, apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No miraba a los presentes, sino al vacío, maldiciendo en voz baja la crueldad de un mundo donde incluso la inocencia de un animal era tratada como un estorbo por aquellos que solo conocían la violencia. La noticia se extendió rápidamente por la sede. Los miembros de Akatsuki salieron al exterior. No hubo discursos ni gritos de guerra. Solo un grupo de jóvenes que, por un momento, dejaron de lado sus ideales geopolíticos para llorar a un compañero más. Bajo la lluvia incesante, el silencio tras el funeral de Chibi se sentía más pesado que el agua misma.
Los miembros de Akatsuki regresaban lentamente al refugio, pero Nagato permanecía estático frente al montículo de tierra, con el cabello rojo pegado al rostro y la mirada perdida en las raíces del gran árbol. Fue entonces cuando Hishiro rompió su aislamiento. Se acercó con paso lento, su capa gris goteando sobre el barro, y puso su mano firme sobre el hombro de Nagato. El contacto no fue ligero. Era un ancla. De ahora en adelante, si me lo permites, estaré en cada paso que des. Lo prometo. Dijo Hishiro con un tono serio que vibraba con una lealtad que Nagato no había sentido antes. Sora y Ren observaban desde unos metros atrás. Ren, todavía temblando un poco y con el rostro sucio, asintió para sí mismo. Sora, por su parte, apretó los puños, entendiendo que a partir de ese momento, su maestro empezaba a sanar. Mientras el grupo permanecía bajo la lluvia, unidos por el luto y la nueva promesa de Hishiro, la oscuridad de la sede de Akatsuki albergaba algo que no pertenecía al mundo de los vivos. En el rincón más profundo y sombrío del edificio de hormigón, donde la luz de las antorchas no llegaba a tocar las paredes húmedas, un rostro blanco y espiralado emergió lentamente de la piedra. Guruguru observaba con una fijeza inhumana. Sin hacer el más mínimo ruido, el ser blanco empezó a fundirse de nuevo con la pared. Su cuerpo se hundió en el concreto sólido como si fuera agua, desapareciendo por completo para informar. Pasaron 3 días desde que la tierra se cerrara sobre Chibi. 3 días en los que el cielo de Amegakure no dejó de llorar, como si la aldea misma compartiera el luto de los jóvenes. Hishiro, con la paciencia de quien ha visto pasar eras, no forzó palabras ni entrenamientos físicos. Sabía que Nagato necesitaba respirar, aunque le preocupaba el silencio sepulcral en el que el pelirrojo se estaba hundiendo, aislándose del resto de la base. Por ello, cada mañana, los citaba bajo la lluvia para meditar. Nagato permanecía inmóvil, con el agua escurriendo por su flequillo, ocultando unos ojos que parecían mirar hacia un abismo interno. A su lado, Sora mantenía una postura perfecta, una estatua de disciplina. Y luego estaba Ren. Hishiro abrió un ojo ligeramente y no pudo evitar una chispa de asombro. Ren estaba sentado en posición de loto, pero su cabeza colgaba hacia un lado y una burbuja de sueño subía y bajaba por su nariz. Estaba profundamente dormido bajo el diluvio. Es impresionante, murmuró Hishiro para sí mismo. Dormir en esa pose, con este frío, es un talento que raya en lo absurdo. Sora soltó un bufido de desprecio, pero no se movió. Hishiro hizo una señal y Nagato, como despertando de un trance, levantó la vista. Con un movimiento suave, el monje metió la mano en su túnica y sacó 2 pequeñas semillas de color oscuro, entregándole una a Nagato y otra a un Ren que se despertó de golpe al sentir el contacto frío en su palma. ¿Eh? ¿Qué? ¿Es comida? Balbuceó Ren, frotándose el ojo que ya no estaba tan morado. Saben, la paz, la verdadera paz, es indómita, compasiva y hermosa, dijo Hishiro, entornando los ojos hacia el cielo plomizo. O al menos, así me la imagino yo. Nagato observó la semilla en su mano. Hagan que crezcan, ordenó Hishiro en un tono que no admitía bromas. Ren soltó una carcajada seca, rascándose el ojo que ya empezaba a sanar. ¿Existe algún jutsu específico para esto? Preguntó Nagato, analizando la semilla con sus ojos púrpuras, buscando algún rastro de energía vital. Hishiro no negó ni afirmó. Se limitó a mirar a su discípula con una complicidad silenciosa. Sora y yo podemos hacerlas crecer, sentenció el monje. Nagato y Ren se miraron, profundamente confundidos. Ambos permanecieron en un silencio absoluto, observando la semilla en sus palmas durante casi 3 horas, buscando una respuesta o un truco que simplemente no llegaba. Al final, Ren dejó escapar un suspiro de frustración y se desplomó contra la madera vieja. Me rindo, dijo, acostándose entre las raíces del árbol con el brazo sobre los ojos. Esto no tiene sentido, Hishiro-san. Es solo una piedra pequeña que no quiere despertar. Hishiro, sin inmutarse, extendió la mano hacia la semilla de Ren. Con movimientos lentos y ceremoniosos, se arrodilló en el fango y la plantó con cuidado en el suelo, bajo la sombra del gran árbol. Nagato y Ren observaron fijamente cada uno de sus movimientos, esperando ver un milagro o un jutsu secreto. Sin embargo, el monje solo cubrió la semilla con la tierra húmeda y se puso de pie, limpiándose las manos en su túnica ocre.
Miró a los dos jóvenes con una mezcla de tristeza y firmeza. El ser humano no puede crear algo tan simple y hermoso como una flor, sentenció Hishiro, su voz resonando con el eco de la lluvia, y aún así, ¿queremos encontrar algo tan grande como la paz? Nagato bajó la vista hacia el pequeño montículo de tierra. Hishiro miró a Sora, quien asintió con un gesto solemne, comprendiendo que el momento de las lecciones abstractas había terminado. El monje se sentó sobre las raíces húmedas, con la espalda recta y la mirada perdida en la cortina de lluvia. Sora se colocó a su lado, como un guardián silencioso de sus recuerdos. Bueno, es hora de contarles mi historia, dijo Hishiro con un suspiro melancólico que pareció enfriar aún más el aire. Se hizo un silencio denso. Nagato se inclinó hacia adelante, capturado por la gravedad de las palabras, mientras Ren dejaba de lado su postura relajada. Yo era un estudiante en la academia de Kirigakure, y me gradué antes de tiempo, continuó el monje. Al escuchar esas palabras, Sora y Ren se tensaron visiblemente. En la niebla, la graduación anticipada tenía un nombre: el examen del demonio. Ren cambió su postura de inmediato, sentándose con una rigidez que nunca antes había mostrado. ¿Te graduaste antes?, preguntó Ren, con la voz apenas por encima de un susurro, mientras el sudor frío empezaba a mezclarse con el agua de lluvia en su frente. Nagato observaba la escena profundamente confundido. Notaba cómo el aire se volvía denso, casi eléctrico, preguntándose por qué el ambiente había cambiado de forma tan drástica ante un dato que, en cualquier otro lugar, sería un elogio. Yo solo era un huérfano más, continuó Hishiro, con la mirada perdida en la lluvia, como si estuviera viendo a través del tiempo. Durante un entrenamiento con la espada, llegué a la conclusión de que Kirigakure no tenía nada más que enseñarme. Así que tomé la vía más rápida para transformarme en un shinobi puro. El joven Hishiro estaba en el patio de la academia, esperando su turno para ser evaluado. A su alrededor, el aire era espeso, cargado de una humedad que olía a hierro y salitre. Sus compañeros mantenían sonrisas arrogantes, afilando sus sentidos y sus armas, esperando demostrar que eran superiores a los demás. En la niebla no existe el compañerismo. O pasas por encima de sus cadáveres, o ellos pasan por encima del tuyo. Finalmente, llegó su turno. El examen no era una prueba de teoría ni de sellos básicos. En la niebla, la graduación consistía en resistir 2 minutos contra un Chunin experimentado, era una batalla a muerte para dejar de ser un simple estudiante y convertirse en un arma de la aldea. El instructor, un hombre con cicatrices que le cruzaban el rostro, desenvainó su espada con una lentitud aterradora. Ponte en guardia, niño, gruñó el Chunin. Tienes 120 segundos para demostrar que mereces respirar el aire de esta aldea. Si parpadeas, morirás. Hishiro, con apenas 12 años, apretó el mango de su espada corta. Sus nudillos estaban blancos y su corazón latía con una calma antinatural que incluso a él mismo le asustaba. Sabía que los gritos de sus compañeros, que observaban desde las sombras de los pasillos, no eran de apoyo, sino de anticipación por ver caer su sangre. El joven Hishiro sonrió, una expresión carente de alegría que heló la sangre de los otros estudiantes. Sostuvo su espada con la mano derecha y, con un movimiento casi imperceptible de la izquierda, extrajo un kunai de su funda. Sin esperar la señal, se abalanzó contra su instructor como un proyectil. Se lanzó con un giro descendente cargado de toda su inercia. El instructor, un Chunin curtido en 1000 batallas, lo esperó en su posición original, bloqueando el impacto con suficiencia. Hubo un choque de metal ensordecedor que hizo saltar chispas bajo la lluvia. Sin embargo, para sorpresa del hombre, la inercia del muchacho fue tal que lo obligó a retroceder un paso, hundiendo sus sandalias en el lodo. Hishiro no se detuvo. Aprovechando el rebote del bloqueo, giró sobre sí mismo con la agilidad de un depredador, atacando primero con el kunai hacia el cuello del instructor y, acto seguido, con un tajo de su espada hacia las costillas. El instructor repelía cada golpe con movimientos precisos de su sable, pero Hishiro seguía girando, convirtiéndose en un torbellino de cortes constantes. Cada vez que el acero chocaba, el muchacho utilizaba la fuerza del impacto para rotar y atacar desde un ángulo distinto, sin dar un solo segundo de respiro. ¿Eso es todo lo que tienes, cachorro?, gruñó el instructor, aunque sus ojos reflejaban una creciente cautela.
Shiro no respondió a la provocación del instructor. Detuvo su giro incesante por una milésima de segundo y vio que el Chunin había tomado distancia, evaluando su estrategia. Sin pensarlo dos veces, el muchacho volvió a correr hacia él, ganando velocidad en el lodo. Al llegar a su alcance, Shiro saltó hacia adelante, realizando una voltereta en el aire para potenciar la fuerza del ataque descendente. Atacó primero con la hoja de su espada y, acto seguido, con el kunai. El Chunin retrocedió de nuevo, bloqueando ambos golpes con movimientos secos. Sin embargo, su expresión de suficiencia había desaparecido por completo. Se sentía indignado por haberse visto superado por un segundo ante los ojos de toda la academia. La humillación encendió una furia asesina en el instructor. Hizo girar su espada en su mano con una velocidad aterradora y adoptó una postura de ataque puro, ya no de defensa. Sus ojos brillaron con una intención clara y letal. Estaba dispuesto a cortarle el cuello a Shiro antes de que el cronómetro de los 2 minutos llegara a cero. El instructor se abalanzó hacia adelante con una estocada vertical, descargando todo su peso en el golpe. Shiro se defendió con el kunai, hundiendo sus pies en el lodo para no ser desplazado por la fuerza bruta del Chunin. Sin perder el ritmo ni un segundo, lanzó un contraataque con la espada en su mano derecha. El metal chocó con el acero del instructor y ambas hojas se deslizaron entre sí, haciendo saltar chispas que iluminaron brevemente sus rostros tensos. Ambos giraron sobre sus ejes para el ataque final. El instructor lanzó un tajo transversal devastador, buscando partir al muchacho a la mitad. Shiro, en un movimiento de reflejos inhumanos, bloqueó el impacto con el kunai mientras, de forma simultánea, hundía su propia espada en el estómago del instructor desde abajo hacia arriba. Se escuchó el sonido sordo del acero desgarrando la carne y el uniforme. El instructor soltó una serie de quejidos ahogados, con los ojos desorbitados por la sorpresa. Shiro giró sobre sí mismo con la frialdad de un verdugo, retirando su arma con un movimiento seco, y el Chunin cayó de rodillas antes de desplomarse pesadamente en el barro. El silencio en la academia fue absoluto. Los demás estudiantes y maestros observaban, petrificados. Shiro no celebró. Simplemente volteó a ver el cuerpo de su instructor y, con un movimiento fluido, lanzó el kunai que le quedaba en la mano izquierda hacia el mango de la espada que el hombre aún sostenía débilmente. La fuerza del impacto hizo que el arma volara por el aire trazando un arco de plata. Shiro la atrapó en el aire por el mango, sosteniendo ahora dos espadas mientras la lluvia lavaba la sangre de sus manos. Shiro, con las dos espadas en sus manos, volteó a ver hacia los palcos de la academia. Al cruzar miradas con los instructores y los alumnos de élite, llegó a la conclusión definitiva. Ya no tenían nada más que enseñarle. Con un salto explosivo, cayó sobre las barandillas donde sus compañeros lo observaban con rostros desafiantes y sedientos de sangre. No hubo palabras de advertencia. Rápidamente empezó un nuevo combate general. Shiro bloqueaba y atacaba a matar en un parpadeo, moviéndose como un vendaval de acero, mientras sus compañeros hacían lo mismo, hambrientos de gloria, intentaban derribar al que acababa de vencer a un instructor. Un chico del clan Yuki realizó sellos manuales a gran velocidad. Dos tentáculos de agua surgieron a sus costados, cuyos bordes se congelaron instantáneamente, transformándose en sierras de hielo que salieron disparadas de forma helicoidal hacia Shiro. El joven saltó con una precisión milimétrica entre las dos espirales de hielo y, estando en el aire, lanzó una de sus dos espadas con una fuerza brutal. El acero atravesó el aire e impactó directamente en el pecho del chico Yuki, silenciando su técnica de golpe. Los demás instructores permanecían inmóviles, observando el caos con una indiferencia cruel, esperando ver quién sobrevivía a la carnicería. De pronto, el aire se volvió denso, cargado de una presión espiritual que dificultaba la respiración. Los Chunin presentes se cuadraron, firmes y aterrados, al ver a un hombre de cabello blanco y mirada gélida entrando en la academia. Se trataba de Shinji, el legendario forjador y primer custodio de las armas de la niebla. Portaba un arma extraña y colosal. Un martillo rúnico diseñado para moldear el chakra y los huesos por igual. Shinji saltó hacia el centro del caos con una velocidad que desafiaba su tamaño. Shiro, cegado por la adrenalina y la soberbia, se abalanzó contra el desconocido. El peliblanco ni siquiera desenvainó. Simplemente usó el mango de su arma.
Un martillo de chakra puro apareció alrededor de la herramienta y, con un golpe vertical ascendente, interceptó el ataque del muchacho. El impacto fue devastador. Hshiro sintió que cada hueso de su cuerpo vibraba hasta casi romperse. Rebotó 3 veces contra el suelo de piedra, dejando una estela de polvo y sangre, antes de lograr detenerse, jadeando y con la vista nublada. Hshiro dejó de hablar y se frotó el hombro, como si todavía pudiera sentir aquel golpe de hace décadas. Nagato, Ren y Sora estaban en un silencio sepulcral, procesando que su maestro una vez fue un monstruo que desafió a toda su aldea. El joven Hshiro despertó con el sabor del hierro en la boca y un dolor punzante que recorría cada nervio de su cuerpo. Al abrir los ojos, se encontró arrodillado frente a la figura imponente del segundo Mizukage. A su lado, Shinji permanecía inmóvil, como una estatua de maestría cero. El Mizukage lo miró con un desprecio absoluto, como si observara a un insecto que se niega a morir. Con un movimiento seco, le lanzó un traje gris de ambú. Aquí tienes, sentenció el líder de la aldea. Sáquenlo de mi vista antes de que olvide su utilidad. 2 ambú surgieron de las sombras como fantasmas, sujetaron a Hshiro por los brazos y lo arrastraron hacia la oscuridad de los pasillos de la academia. Mientras perdía la conciencia de nuevo, escuchó la voz del Mizukage resonando en el patio, dictando la ley que cambiaría la historia de su nación para siempre. De ahora en adelante, si alguien se cree lo suficientemente capaz para servirme, puede graduarse antes, matando a todos sus compañeros. Rugió el Mizukage. Esas palabras dieron inicio oficial a la era de la niebla de sangre. El Mizukage luego desvió su atención hacia la extraña y masiva arma que Shinji sostenía. ¿Hiciste lo que te pedí? Shinji se arrodilló con una reverencia perfecta. Sí, Mizukage. Las 7 espadas están listas. Solo falta buscarles un portador digno de su sed de sangre. El Mizukage no respondió. Se limitó a mirar la niebla, satisfecho con el monstruo que acababa de crear. El silencio bajo el árbol de Akatsuki era tan denso que casi se podía tocar. Ren tenía una expresión de puro horror. Finalmente entendía por qué la niebla era el lugar más temido del mundo. Nagato, con el Rinnegan brillando débilmente, miró a su maestro con una mezcla de respeto y miedo. Yo fui la chispa que encendió ese incendio, dijo Hshiro con voz quebrada. Nadie se movió. Nadie se atrevió a romper el hechizo. Solo se escuchaba el golpeteo rítmico del agua contra las hojas del árbol y el chapoteo de los charcos cercanos. En ese silencio, los 4 dejaron de ser un maestro, una discípula y 2 reclutas de Akatsuki. Se convirtieron en 4 almas compartiendo el mismo peso de un mundo que se negaba a dejar de sangrar. Al día siguiente, la atmósfera en la base de Akatsuki se sentía cargada de una extraña despedida. Guruguru caminaba de un lado a otro, con movimientos erráticos y nerviosos. ¿Cómo que no quieres venir con Madara? Preguntó, con un tono genuinamente preocupado. Él tiene respuestas, Nagato. Nagato estaba terminando de preparar su equipaje para un viaje corto. Sus movimientos eran mecánicos, pero su mente estaba en otra parte. Lo siento, Guruguru, pero no puedo. Tengo otras prioridades ahora, respondió en un susurro. En su mente, la imagen de la cabeza del shinobi de Iwa rodando por el lodo se mezclaba con el relato sangriento de la juventud de Hshiro. Guruguru no replicó más. Madara ya le había advertido que esto pasaría. Flashback días antes, en la penumbra del refugio subterráneo, Guruguru le había informado a Madara sobre la presencia del forastero. Madara-sama, dijo Guruguru, retorciendo sus manos blancas, hay un tipo con barba que usa palabras muy confusas. Habla de la búsqueda interna de la paz y cosas así. Madara no se inmutó. Permanecía sentado en su trono de raíces, con el cabello cubriéndole parte del rostro. Era de esperarse. Alguien con el potencial de Nagato llamaría la atención tarde o temprano. Este hombre es solo un escalón más en su evolución, sentenció con frialdad. Pero él prometió que estaría en cada paso que Nagato diera. Insistió Guruguru. Dice que la paz es hermosa y paciente, o algo así. Madara entornó los ojos. Eso suena peligroso. Podría retrasar mis planes. Pero si intento alejarlo por la fuerza ahora, perdería mi influencia sobre él. Solo lograría que se aferre más a ese hombre. Madara se giró hacia Guruguru con una orden final. Mantén tu amistad con él.
no lo presiones. Pero dile esto de mi parte. Volviendo al presente. Nagato terminó de ajustar las correas de su mochila. Guruguru, que ya empezaba a hundirse lentamente en el suelo de hormigón, lo miró por última vez. Nagato, continuó Guruguru, repitiendo las palabras del maestro de las sombras. Cuando todo esté perdido y sientas que tu mundo se derrumba, recuerda este día. Recuerda quien te ofreció una salida. Adiós, amigo. Sin hacer ruido, Guruguru desapareció por completo, fundiéndose con la estructura del edificio. ¿Guruguru? Murmuró Nagato, mirando el lugar exacto donde su extraño compañero había estado hace apenas un minuto. El silencio que quedó fue absoluto. Nagato sintió un escalofrío. Mientras tanto, en otra habitación de la base, el silencio era solo interrumpido por el goteo de la lluvia exterior. Conan le estaba entregando un pequeño pergamino a Hishiro. Este lo tomó con manos firmes, pero sus ojos permanecieron fijos en la joven. Ella mantenía una expresión de profunda preocupación. ¿Cómo está Nagato? Preguntó Conan, con una punzada de angustia en la voz que no lograba ocultar. Hishiro bajó ligeramente su capucha gris. En su mente, se reprodujo la escena del barro. La fuerza invisible con la que Nagato arrastró a Ren y la frialdad quirúrgica de la decapitación. Él está bien, respondió Hishiro con voz rítmica. Él está bien. Una parte de él se sentía mal por mentirle a Conan, pero era dolorosamente consciente de la realidad. Si decía la verdad, el miedo guiaría las acciones de los líderes de Akatsuki. Intentarían limitar a Nagato, encerrándolo en una burbuja de sobreprotección que solo lo empujaría a buscar respuestas en lugares oscuros, lugares donde, a diferencia de Yaiko y Conan, no lo aman. Conan notó la mentira de inmediato. Hizo una mueca de molestia, cruzando los brazos sobre el pecho. Solo prométame una cosa, dijo ella con firmeza. Prométame que el Nagato que conocemos todavía está ahí. Hishiro asintió, pero su respuesta fue un dardo directo al corazón de la estructura de Akatsuki. Sé que te preocupas por él, dijo el monje con calma, pero no confundas el amor con el control. Y disculpa mi audacia, pero, Yaiko y tú alguna vez le han preguntado a Nagato qué es lo que él quiere hacer. Conan se quedó sin palabras, mirando el vacío mientras Hishiro se daba la vuelta para retirarse. La pregunta quedó flotando en el aire húmedo de la habitación, sembrando una duda que Akatsuki no estaba lista para responder. Sora, que había estado esperando a Hishiro apoyada contra la pared exterior de la habitación, se enderezó en cuanto vio a su sensei salir. Sin decir una palabra, pero con la mirada fija en su espalda, los siguió por el pasillo de hormigón, manteniendo esa lealtad silenciosa que los unía. Mientras tanto, en la salida de la base, Nagato se encontró con Ren, quien ya tenía su equipo listo para partir. El estratega ajustó su mochila y miró a Nagato con una seriedad inusual por un segundo. Oye, Nagato, ¿estás seguro de esto? Preguntó Ren, bajando la voz. ¿Quieres viajar a un lugar desconocido con un tipo que, bueno, que mató a todos sus propios compañeros? Nagato se quedó en silencio, mirando hacia la bruma que envolvía las tierras de la lluvia. Tienes razón, respondió Ren de repente, rompiendo el silencio antes de que Nagato pudiera articular palabra. Al final, todos podemos cambiar, ¿no? Nagato lo miró sorprendido, abriendo un poco más sus ojos púrpuras. ¿Cómo sabes qué? Empezó a preguntar, asombrado de que Ren hubiera leído su conflicto interno tan rápido. Ren sonrió con suficiencia, recuperando su aire fanfarrón y dándole un toquecito a su propia frente. ¿Sabes? Yo tengo un don. Puedo leer el alma de las personas, presumió con un guiño. Nagato estaba a punto de preguntarle seriamente sobre esa supuesta habilidad, intrigado por si era algún tipo de técnica sensorial, pero Ren no le dio tiempo. Y por eso sé que tú y Sora se gustan, soltó Ren con una naturalidad demoledora. Nagato soltó una tos violenta y repentina, atragantándose con su propia respiración. El calor le subió al rostro instantáneamente, rompiendo toda su máscara de frialdad ninja. ¿Qué? Logró decir Nagato cuando recuperó el aire, mirando hacia todos lados para asegurarse de que Sora no estuviera cerca. Shiro y Sora aparecieron frente a ellos como si hubieran emergido de la misma bruma. El monje mantenía su semblante sereno, pero había una determinación nueva en su mirada.
Sora, por su parte, ajustó la correa de su equipo sin mirar a Nagato, aunque el ligero movimiento de sus ojos grises delataba que estaba al tanto de la presencia del pelirrojo. Vámonos, sentenció Hishiro, rompiendo el silencio. Tenemos un viaje muy importante por delante. Los cuatro comenzaron a caminar bajo la lluvia, dejando atrás la silueta de la base de Akatsuki. Ren, que caminaba al final de la fila, le lanzó una mirada de complicidad a Nagato, quien todavía intentaba recuperar la compostura tras el comentario anterior. Mientras avanzaban por el páramo gris, Sora y Nagato notaron que Ren mantenía una distancia inusual. Caminaba unos pasos por detrás, con los hombros encogidos y la mirada saltando de un lado a otro. Ambos le fruncieron el ceño, deteniéndose un momento para esperarlo con gesto impaciente. Ren, sintiéndose acorralado por las miradas, levantó las manos en un gesto de defensa automática. Perdón. Es solo que, bueno, soltó Ren con una risa nerviosa que se cortó en seco. El tema del asesinato en masa me pone un poquito tenso, ¿saben? Inmediatamente, Ren se tapó la boca con ambas manos, abriendo los ojos como platos al darse cuenta de lo que acababa de decir frente al hombre que protagonizó esa historia. El silencio que siguió fue sepulcral. Todos, incluso Sora, giraron la cabeza lentamente para ver la reacción de Hishiro. El monje se detuvo. Por un segundo, el aire pareció congelarse, pero entonces, Hishiro sonrió. No fue una sonrisa de burla ni de ironía. Fue una expresión cálida, casi paternal, que desarmó la tensión de golpe. Ren, dijo Hishiro, su voz resonando con una suavidad que calmó los latidos del chico, tu corazón está en el lugar correcto. Te preocupas genuinamente por tus amigos, y eso es lo que te transforma en un gran ser humano. Hishiro dio un paso hacia él, aunque mantuvo su distancia respetuosa. ¿Confías en Nagato porque ves su sinceridad? Continuó el monje, mirando de reojo al pelirrojo. Solo espero que algún día me des a mí también ese honor. Dicho esto, Hishiro volvió a ajustarse la capucha y reanudó la marcha. Nagato y Sora intercambiaron una mirada breve antes de seguirlo, dejando a Ren estático en medio del camino. Vio cómo los tres se alejaban entre la bruma y, tras soltar un largo suspiro de alivio, corrió para alcanzarlos, sintiendo que, quizás, ese grupo era exactamente lo que necesitaba para dejar de tener miedo. Los cuatro mantenían un ritmo constante, sus sandalias golpeando el barro en un compás rítmico mientras atravesaban la bruma. Hishiro encabezaba la marcha, con la mirada fija en el rollo que Conan le había entregado, consultando las coordenadas con una seriedad imperturbable. Sora y Ren lo seguían de cerca, concentrados en mantener la respiración. Sin embargo, a medida que avanzaban, Nagato empezó a sentir un frío que no provenía de la lluvia. Sus ojos púrpuras escanearon los árboles retorcidos y las formaciones rocosas que emergían de la niebla. Una sensación de déjà vu le oprimió el pecho. Ya había estado allí. Los recuerdos que había enterrado en lo más profundo de su ser, bajo capas de voluntad y silencio, empezaron a desbordarse como un río que rompe una presa. Este lugar, susurró Nagato, deteniéndose en seco, con el corazón martilleando contra sus costillas, al reconocer la entrada de la cueva. Era el lugar donde Conan lo había encontrado moribundo en aquel charco, el inicio de su vida con los huérfanos. Y no solo eso, su antiguo hogar, la casa donde sus padres fueron asesinados, no estaba lejos de ahí. Inconscientemente, su mirada se desvió hacia la colina, buscando entre la bruma la dirección de su infancia perdida. Hishiro notó el cambio inmediato en la postura de Nagato y el brillo inestable en su Rinnegan. Se detuvo y cerró el pergamino con un gesto seco. Descansaremos aquí, sentenció el monje, señalando la cueva. Nagato dirigirá el camino a partir de mañana. Sora y Ren se intercambiaron una mirada de profunda confusión. Notaban la tensión eléctrica en el aire y cómo Nagato parecía haber perdido el habla, convertido en una estatua de sal frente a la entrada del refugio. «¿Nagato?», murmuró Ren, acercándose un paso. «¿Estás bien? Pareces haber visto a un fantasma». Nagato no respondió. Entró en la cueva lentamente, sintiendo que las paredes de piedra aún guardaban el eco de las risas de Yaiko y el calor de las fogatas de Conan. Hishiro se movió con eficiencia monacal. En pocos minutos, una pequeña fogata iluminaba las paredes de piedra de la cueva, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida.
Sin decir una palabra, se retiró a un rincón oscuro para meditar. No quería que su presencia influyera en el torbellino de emociones que emanaba de Nagato. Ren, por su parte, captó la densidad del ambiente de inmediato. Entendió que sus bromas habituales solo estorbarían, así que, con una madurez inusual, se envolvió en su capa y fingió dormir profundamente, dejando que el crepitar de la leña fuera el único sonido en el refugio. Sora y Nagato permanecieron sentados frente al fuego. Los ojos púrpuras del chico estaban fijos en las brasas, donde un mar de recuerdos de su infancia, el aroma de la cena de su madre, la risa de su padre, empezaba a asfixiarlo. De pronto, sintió una calidez física que ya conocía, un ancla en medio de su tormenta interna. Miró de reojo y vio a Sora abrazándolo de nuevo, con una firmeza que decía más que 1000 palabras. Nagato sintió como sus músculos, tensos como cuerdas de violín, finalmente se relajaban. Su respiración se volvió pausada, sincronizándose con la de ella. ¿Quieres saber cómo conocí a Hishiro? Preguntó Sora en un susurro apenas audible, rompiendo el hechizo del silencio. Nagato asintió levemente. En Kirigakure, el tiempo se mide en misiones y sangre. Podemos observar a un Hishiro de 32 años, con su traje de ambú y la máscara de porcelana ocultando su rostro. Pertenecía al temido Escuadrón 12, una unidad de élite diseñada para la infiltración y el asesinato quirúrgico. Su capitán, un hombre conocido solo como Kuro, era la personificación de la doctrina de la niebla de sangre. Despiadado, eficiente y carente de cualquier atisbo de duda. A Hishiro, en aquel entonces, realmente no le importaba la moralidad de sus actos. Él simplemente seguía las órdenes. En la niebla, esa era la única forma de sobrevivir un día más. Un día, como cualquier otro, recibieron su nueva misión. Debían asesinar a un hombre acusado de alta traición a la aldea. No había pruebas, no hubo juicio, y a nadie en la cadena de mando pareció importarle lo más mínimo la verdad detrás de la acusación. El Mizukage había hablado, y el Escuadrón 12 ejecutaría la sentencia. Sora soltó el abrazo a Nagato y se enderezó, sentándose con la espalda recta. Sus ojos grises, reflejando el fuego, estaban fijos en el rincón donde Hishiro meditaba. Ese hombre que iban a matar, era mi padre, dijo ella con una voz que no tembló, pero que cortó el aire de la cueva como un kunai. Nagato se quedó petrificado, incapaz de apartar la vista de ella. Volviendo al recuerdo. Podemos observar al Escuadrón 12 corriendo a través de la densa niebla de Kirigakure. Sus movimientos eran puramente instintivos, una danza coreografiada de muerte que avanzaba con una eficiencia aterradora. Finalmente, llegaron a su objetivo. Una pequeña casa de madera, humilde y apartada del bullicio de la aldea central. Un hogar que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en un matadero. El capitán Kuro alzó la mano, y el escuadrón se detuvo en seco alrededor del perímetro, esperando la señal final para atacar. Hishiro, con su mano ya en el mango de su espada, respiraba la humedad de la niebla, listo para cumplir con su deber sin preguntas. Rápidamente, irrumpieron en la casa. La puerta de madera saltó en pedazos ante la fuerza del impacto. La familia estaba comiendo en la mesa, una escena de paz doméstica que se hizo añicos en un segundo. No tuvieron tiempo de gritar. 3 kunais zumbaron por el aire con una precisión mortal, impactando en los padres de Sora antes de que pudieran levantarse de sus sillas. Cayeron al suelo con un sonido sordo, con los ojos abiertos por la sorpresa y el dolor. Sin embargo, un cuarto kunai desvió la trayectoria del que se dirigía hacia la niña. El metal chocó con el acero del defensor, haciendo saltar chispas en la penumbra de la habitación. Sora, sorprendida y agitada, vio como un hombre enmascarado estaba frente a ella, dándole la espalda y sosteniendo un kunai en su mano derecha. Su respiración era agitada, pero su postura era firme y protectora. El capitán Kuro salió de las sombras en una esquina de la casa. Se detuvo a unos pasos de Hishiro, con los ojos entrecerrados bajo su máscara de ambú. Su voz era fría, carente de cualquier emoción, pero cargada de una amenaza implícita que hizo eco en el silencio de la habitación. ¿Puedo saber qué estás haciendo, Hishiro? Preguntó Kuro con una calma mortal. Esa niña es un testigo. Nuestras órdenes son claras. Eliminar a toda la familia. Señor, es solo una niña, dijo Hishiro, su voz filtrándose a través de la máscara con una súplica que nunca antes había mostrado.
El capitán Kuro ni siquiera se detuvo a considerar sus palabras. Se dio la vuelta con una frialdad mecánica, dándole la espalda a su subordinado como si ya no fuera digno de su atención. «Mátala, o morirás con ella», sentenció Kuro. Su tono era plano, el de un hombre que ya había dictado una sentencia de muerte irrevocable. «Capitán». Lo llamó Hishiro desde su posición, su voz cargada de una determinación nueva. Cuando Kuro se giró, esperando ver a un soldado sumiso, sus manos se movieron instintivamente hacia su garganta. Sintió un ardor repentino y el roce metálico del peligro. Hishiro se había movido con una velocidad cegadora, lanzando 2 shuriken que cortaron el aire con un silbido casi imperceptible. En la cueva, Sora abrazó sus rodillas, mirando fijamente las brasas de la fogata. Ese día, Hishiro-sensei dejó de ser un ambú y se convirtió en mi guardián, dijo ella, con un brillo de gratitud en sus ojos grises. Peleó contra sus propios compañeros mientras me cargaba en su espalda. Recibió heridas que deberían haberlo matado, pero no se detuvo hasta que estuvimos fuera de las fronteras de la niebla. Nagato escuchaba en un silencio reverencial, procesando cada palabra del relato de Sora. De pronto, sintió un peso cálido en su hombro. Al girarse, vio a Sora recostada contra él, dejando que el cansancio de los recuerdos finalmente le ganara la partida. «Hishiro ve algo en ti, y quiere ayudarte», susurró ella, con la voz pastosa por el sueño. «No sé exactamente por lo que estés pasando, Nagato, pero no tienes por qué estar vacío». Antes de que él pudiera formular una respuesta, los ojos de Sora se cerraron y su respiración se volvió rítmica y profunda. Nagato volvió a fijar la vista en la fogata, una sonrisa genuina, leve y casi imperceptible, dibujó sus labios mientras acomodaba su brazo para que ella estuviera más cómoda. Mientras tanto, en la penumbra de la cueva, el sueño profundo de los otros dos era una farsa total. Ren, envuelto en su manta, mantenía un ojo entreabierto con una sonrisa pícara, celebrando internamente que su lectura de almas fuera tan acertada. A unos metros, Hishiro, aún en su posición de loto, también mantenía un ojo abierto bajo la sombra de su capucha. Observaba la escena con una calma profunda. No era solo vigilancia. Era la satisfacción de un maestro que ve cómo su alumno empieza a llenar ese vacío con algo más que remordimiento. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro de la cueva, por primera vez en mucho tiempo, había paz. La mañana siguiente, el ambiente en la cueva era eléctrico. Sora y Nagato evitaban mirarse directamente, ocupados en ajustar sus sandalias o revisar sus pergaminos con una insistencia innecesaria. El recuerdo del abrazo y las palabras compartidas flotaba entre ellos como una neblina difícil de ignorar. Ren, fiel a su naturaleza, inhaló aire y abrió la boca, listo para soltar una broma que rompiera el hielo, pero la voz de Hishiro cortó el aire antes de que pudiera emitir un solo sonido. Todos dejaron de lado sus pensamientos individuales de golpe. «Sora, Ren, déjenos solos un momento», ordenó el monje con una autoridad que no admitía réplica. Sora se puso de pie inmediatamente, asintiendo con su elegancia habitual, y empezó a caminar hacia la salida de la cueva, ocultando su rostro bajo la capucha. Ren tardó un poco más. Miró a Nagato con una mezcla de duda y lealtad antes de ponerse en pie y seguir a la chica hacia la luz gris del amanecer de Amegakure. Hishiro permaneció sentado, con la mirada fija en el joven pelirrojo. «Dime, Nagato, ¿qué es lo que realmente quieres lograr en este mundo?», preguntó el monje. Nagato guardó silencio por un largo momento. En su mente se desató una tormenta de voces. La esperanza de Jiraiya, la ambición de Yaiko y la fría lógica de Madara. Finalmente, soltó un suspiro pesado, como si cargara con el peso de toda la nación de la lluvia. «Quiero acabar con el dolor, el sufrimiento, y la muerte», dijo, bajando la cabeza para ocultar la intensidad de su Rinnegan. Hishiro asintió lentamente, pero su respuesta no fue el elogio que Nagato esperaba. «Para lograr eso, primero tienes que resolver lo que hay en tu interior», sentenció el maestro. «Querer hacer el bien es, a menudo, solo un pensamiento momentáneo. Pero cuando ese deseo se lleva al extremo sin haber sanado las propias heridas, dejamos de buscar la verdad y empezamos a imponer nuestra propia justicia sobre los demás». Nagato hizo una mueca casi imperceptible. Sus cejas se juntaron en un gesto de confusión.
Las palabras de Hshiro eran como acertijos que chocaban contra la lógica directa de un niño. Para él, el dolor era algo que se destruía o se soportaba, no algo que se atravesaba. Hshiro se puso de pie con una parsimonia que contrastaba con la tormenta interna de su alumno. ¿Sabes por qué te traje a este lugar, Nagato? Preguntó, su voz resonando en las paredes de piedra. Nagato miró a su alrededor. Vio las marcas de hollín en el techo, los rincones donde solía dormir con Yaiko y Conan cuando no tenían nada más que esperanza. Aquel era el útero de Akatsuki, el sitio donde el hambre los obligó a convertirse en guerreros. Negó con la cabeza, incapaz de encontrar una respuesta lógica. No es por crueldad, continuó Hshiro, ajustando su túnica. Es porque reprimir el dolor no hace que éste desaparezca. El monje se giró hacia la salida, donde la cortina de lluvia ocultaba el mundo exterior. Debes aceptar el miedo y sentir el dolor para atravesarlos conscientemente. Tener miedo no es perder la valentía, es ser humano. Y sentir dolor no es una invitación a dejar de sentir por completo para no sufrir más. Hshiro se puso su capucha gris, ocultando su rostro una vez más tras las sombras de la tela. Antes de salir, lanzó una última mirada sobre su hombro. Es tu decisión, Nagato. Si quieres volver ahora mismo a la seguridad de la base, te apoyaré, pero si te quedas, caminaremos hacia las ruinas de tu casa. Tú eliges si quieres ser el dueño de tu historia o el esclavo de tus recuerdos. Sin esperar respuesta, Hshiro empezó a caminar hacia la lluvia, dejando a Nagato solo frente a las cenizas de la fogata. En el interior de la cueva, Nagato se quedó solo. El eco de los pasos de Hshiro se desvaneció, dejando únicamente el sonido rítmico de las goteras golpeando el suelo de piedra. Miró a su alrededor, buscando en las sombras una respuesta que no llegaba. Sus ojos se detuvieron en el suelo, justo donde anoche había estado sentado con Sora. Allí, entre el barro y las cenizas frías, la pequeña semilla de rosa que Hshiro le había dado parecía observarlo, esperando un milagro que Nagato aún no sabía cómo conceder. Mientras tanto, bajo la lluvia incesante, Ren intentaba desesperadamente aligerar el ambiente a su manera. Estaba apoyado contra una roca, gesticulando con las manos mientras Sora permanecía en cuclillas, observando con curiosidad a una pequeña salamandra que intentaba trepar por una piedra mojada. Y como habrás notado, los hombres de Amegakure somos de una sola pieza, decía Ren con un tono de experto. Somos fieles, resistentes y, bueno, un poco dramáticos, pero con Nagato no te has equivocado de elección. Es un buen partido, aunque necesite un manual de instrucciones para sonreír. Sora no desvió la vista de la salamandra. Con un dedo, ayudó suavemente al pequeño anfibio a no resbalar. ¿Me escuchaste siquiera? Preguntó Ren, cruzándose de brazos con un fingido aire de indignación. Sora esbozó una sonrisa mínima, casi invisible tras los mechones de su cabello empapado. Antes de que pudiera responder, la figura de Hshiro emergió de la penumbra de la cueva. Su sola presencia hizo que Ren se pusiera firme de inmediato y que Sora se levantara, dejando que la salamandra siguiera su camino. Oiga, maestro, preguntó Ren, rascándose la nuca bajo la capucha, ¿por qué no solo nos dice el resultado final de una vez? Deje de hablar en abstracto, me está dando dolor de cabeza. Hshiro se detuvo, pero no se giró. Miró hacia la neblina con una calma que parecía eterna. Para que exista el nosotros, primero debe existir el yo, respondió el monje con voz suave. Si no sabes quién eres tú cuando estás solo con tu dolor, nunca sabrás quién eres cuando estés con los demás. Ren levantó la mano, como si estuviera en clase, con esa mezcla de arrogancia y flojera que lo caracterizaba. Pues me gusta más mi versión, sin sacrificios, hay mucha paz. ¿Qué le parece esa idea? Preguntó con una sonrisa de suficiencia. Es devastadora, sentenció el monje. Ren parpadeó, confundido por la respuesta. ¿Devastadora? Pero si dije paz. Antes de que la conversación filosófica entre Ren y el maestro continuara, Sora detuvo su paso. Una sonrisa involuntaria y cálida iluminó su rostro al ver que Nagato emergía finalmente de la penumbra de la cueva, empapado por la lluvia pero con una determinación nueva en sus ojos púrpuras. Hshiro, al notar la expresión de su aprendiz, sintió un impulso instintivo de protección.
Por un segundo, quiso jalarle las orejas a Nagato por causar tal efecto en ella, como el padre protector que siempre había sido. Sin embargo, soltó un suspiro resignado, dándose cuenta de que Sora ya no era la niña que rescató en la niebla. Ella estaba creciendo, y Nagato era una parte fundamental de ese proceso. Nagato se acercó al grupo con pasos lentos pero firmes. Ren lo observaba en un silencio inusual, evaluando el cambio de aura en su amigo, esperando alguna señal de lo que vendría a continuación. Se produjo un silencio denso, solo interrumpido por el rítmico golpeteo de la lluvia contra las capas de viaje. Nagato miró a Hishiro, luego a Ren y finalmente se detuvo en Sora. Entonces, hizo algo que rara vez se veía en él. Sonrió. Sin decir una palabra, Nagato señaló hacia el norte, en dirección a las colinas donde los recuerdos de su infancia yacían enterrados bajo el barro. Los cuatro, en una formación silenciosa y sincronizada, empezaron a caminar, dejando atrás el refugio seguro para enfrentar los fantasmas del pasado. Las nubes de Amegakure no daban tregua. Eran un techo de plomo que descargaba un llanto constante sobre los cuatro viajeros. Para ahorrar espacio y calor, Sora y Nagato caminaban pegados, compartiendo la amplia capucha de la chica, mientras Hishiro y Ren hacían lo propio unos pasos más adelante. Hishiro, observando de reojo la cercanía de los jóvenes, se hizo una promesa mental. Les conseguiría a Nagato y a Ren sus propias capas individuales lo antes posible, no por falta de recursos, sino para evitar que esos grupos. Sin embargo, por ahora, el silencio era cómodo. Sora y Nagato avanzaban con una leve y extraña sonrisa, disfrutando de ese pequeño espacio de paz en medio del vendaval. Nagato se detuvo de golpe. Al terminar de subir una pequeña colina, su rostro se tornó completamente inexpresivo, como si su alma se hubiera congelado por un instante. Luego, la frialdad abrió paso a una tristeza profunda y devastadora. Allí, frente a él, se encontraban las ruinas de su antiguo hogar. Nagato bajó la cabeza un momento, dejando que el agua escurriera por su frente, finalmente, volvió a levantar la vista. Sus ojos rinegan, mirando fijamente las ruinas de su primer hogar. Nagato empezó a avanzar. Cada paso sobre la hierba alta se sentía como una grieta en la armadura que había construido durante años. A medida que se acercaba a los restos ennegrecidos de madera y piedra, los recuerdos, que creía enterrados bajo capas de ideología y guerra, empezaron a brotar como agua de un manantial roto. Recordó el olor a pan recién hecho que impregnaba las paredes. Recordó la voz profunda de su padre, señalando las nubes grises y explicándole que incluso la lluvia era un regalo para la tierra. Recordó el calor de los brazos de su madre, quien siempre sabía cómo consolarlo cuando el miedo al trueno era demasiado grande. Sin darse cuenta, sus pies lo guiaron hacia el rincón del terreno que más evitaba en sus pesadillas. Allí, protegidos por la sombra de un árbol que se negaba a morir, estaban ellos. 2 montículos de tierra deformados por el tiempo y la erosión. Eran los mismos montículos que él, con sus manos pequeñas y ensangrentadas, había cavado desesperadamente cuando todo su mundo se derrumbó. Sus piernas, que habían soportado batallas y largas marchas, finalmente fallaron. Nagato cayó de rodillas frente a las tumbas de sus padres. El barro manchó su ropa, pero él no lo sintió. Solo sintió el vacío inmenso, una herida que nunca cerró, sino que simplemente se había quedado dormida. Con manos temblorosas, Nagato sacó la pequeña semilla que se le había caído a Sora en la cueva. Con sus dedos, hizo un pequeño agujero en el suelo húmedo, justo en el centro, frente a los 2 montículos de tierra y piedra. Perdón por haberlos olvidado, dijo en un susurro que el viento de la lluvia pareció llevarse hacia el horizonte. Pero les prometo que ya no fallaré. Cubrió la semilla con la tierra negra de su hogar. Se puso de pie lentamente y miró las ruinas de su casa por última vez. Recordó que allí hubo lágrimas y gritos, sí. Pero, más importante aún, recordó que antes, allí hubo amor. Luego, alzó la vista al cielo nublado. Ya no buscaba consuelo ni respuestas en las nubes. Simplemente sentía cómo el agua fría bajaba por su rostro, confundiéndose con sus propias lágrimas. Cerró los puños con determinación, se dio la vuelta y empezó a caminar de vuelta hacia el camino principal. Sora, Hishiro y Ren lo esperaban en silencio. Al verlo llegar, nadie dijo nada. No hacía falta.
Una última gota de lluvia cayó de una hoja cercana, reflejando por un instante la imagen del cuarteto que caminaba de vuelta por donde vinieron, avanzando juntos hacia un futuro incierto.